desde el nivel gerente, coordinador, supervisor, jefe de localidad, jefe de sector o jefe de un servicio, estructuran esta estrategia para convertirlo en acciones específicas, y es ahí donde pasamos a lo táctico. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que habla sobre protocolos de seguridad. Y cuando hablamos de aspectos tácticos, es lo que hace una persona, una célula, un grupo de personas, que puede ser inclusive la misma familia. En la industria, en lo general, contamos con sistemas de seguridad en donde pueden ser operadas por una o más personas o inclusive equipos de trabajo muy especializados. Hablando de seguridad física y patrimonial, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que a mí me apasiona porque tiene mucha cercanía, mucho contacto con los elementos que ejecutan las operaciones de seguridad in situ. Ahí esto parte desde un concepto que se llama Sistema Integral de Gestión de Riesgos, que a lo largo de los años se ha venido actualizando, pero esto ya tiene una connotación profesional con un estándar internacional que es el ISO 18788, Sistema Integral de Gestión de Riesgos. Y este sistema abarca 4 grandes componentes. Una primera etapa es el diagnóstico de vulnerabilidades, en donde se distinguen cuáles son esas condiciones de riesgo que se pueden convertir en un acto peligroso, y puede ser también un diagnóstico de vulnerabilidades más profundo que se convierte en un análisis de riesgo, en donde ya se ven componentes no nada más internos sino también externos, llámese condiciones ambientales, sociales, culturales, y pueden incidir de manera directa o indirecta con el objeto, en este caso, a asegurar o a cuidar. A esto se le llama análisis de riesgo. Ahora bien, entrando en materia de los protocolos de seguridad. Un protocolo de seguridad, a diferencia de una consigna, porque muchas veces nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre una consigna y un protocolo de seguridad? Una consigna son aquellas tareas específicas que va a ejecutar el elemento táctico, ya sea un guardia, una escolta, un técnico especializado en alguna condición de seguridad, por ejemplo el bombero, el policía, el militar, el marino, que las va a ejecutar de manera detallada, pero que tiene normalmente una temporalidad, por ejemplo, cerrar una válvula, encender una luz o ejecutar un rondín específico a una determinada hora, o apagar las luces a una determinada hora o encenderlas, o encender algún equipo electrónico. Tomar nota, verificar que llegue algún proveedor, cerrar los controles de acceso, apagar algún sistema o dar de manera activa algún sistema, por ejemplo, de rocío o para conatos de incendio, o electrónico para un sistema de alarma. Esa es una consigna, pero un protocolo son aquellas acciones específicas que ya se tienen previamente identificadas para que se ejecuten de manera cronológica antes, durante y después de alguna actividad específica. Por ejemplo, nosotros en Guardián contamos con 31 protocolos solamente en materia de seguridad logística, y eso están dividido en diferentes componentes. Por ejemplo, hablar específicamente de seguridad logística, que es la seguridad en el transporte, sobre todo de mercancías, tenemos que verificar qué es lo que hace el operador, las condiciones del vehículo, la ruta, la mercancía, la estiba de esta misma mercancía, los patios de maniobras donde se va a resguardar esa mercancía, y sobre todo las condiciones del propio vehículo de transporte, llámese condiciones mecánicas, además del monitoreo y la plataforma de monitoreo. Y cuando hablamos del monitoreo, hablamos de los monitoristas, qué tanta experiencia tiene. Por cierto, quiero mandarles un fuerte abrazo y un saludo a nuestros jefes del área de monitoreo, tanto el turno diurno como nocturno, a Julis y a Francisco. Un saludo a ambos y espero estén tomando nota de todo esto que estamos hablando, porque va a ser motivo de examen también allá en nuestra empresa. Estas condiciones se tienen que analizar, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho un análisis de riesgo solamente para temas de seguridad logística y hemos encontrado cerca de 165 condiciones de riesgo, divididas en estos 7 grandes componentes que les decía.
la plataforma, el monitorista, el operador, el vehículo, el ambiente, la ruta y la misma mercancía. Así como se hace esto para seguridad logística, lo hacemos igual para seguridad patrimonial, cuando cuidamos cosas, cuidamos el patrimonio, y aspectos de tipo físico también cuando cuidamos a las personas o instalaciones, llámese un edificio, una bodega con contenidos, y esto genera una condición de anormalidad para poderle acondicionar estos protocolos cuando ya sabemos que puede suceder algo. Por ejemplo, hay protocolos muy elementales cuando se va la energía eléctrica, que es imperativo que debe de ejecutar el elemento de seguridad alguna condición especial. A eso se le llama protocolo. En caso de que se vaya la energía eléctrica, este es el ABC de lo que tienes que hacer. Pero hay condiciones mucho más graves. Cuando hablamos entre una contingencia y una emergencia, es que precisamente en una contingencia suceden aspectos en donde falla la operación. Puede haber un retardo. Llámese una inundación, llámese, por ejemplo, que se va ahora el internet, es muy importante. Pero una emergencia es cuando ya se pone en riesgo la vida humana. Y ahí estos protocolos revisten una condición mucho más especial. Es cierto que ya tenemos de manera precalificada los protocolos y sabemos, dependiendo del nivel de impacto y de la frecuencia de ocurrencia del fenómeno, el nivel de acción que debe de tener este protocolo, llámese como prontitud y una acción y respuesta. Ahora bien, dentro de estos escenarios, dentro de la fase de contingencia, no es que el elemento de seguridad se relaje, sino todo lo contrario. El elemento debe estar muy atento, pero si sucede esta contingencia, normalmente hay un respondiente, un primero, segundo, tercer respondiente a quien le tenemos que informar de lo que va sucediendo. Se va llevando una bitácora de hechos minuto a minuto para que posteriormente se tenga el escenario general de lo que pasó y se pueda a nivel táctico hacer un reporte y ya a nivel operacional hacer un informe para que ese documento pueda llegar a un nivel de alta dirección, o sea, a un nivel estratégico. Entonces, cuando sucede una incidencia, desde un nivel táctico, luego un operacional y un nivel estratégico, los tres deben de tener la misma información. Y pasamos de tener datos, información básica, a un proceso de análisis que normalmente lo hacen los mandos medios, y de ahí pasa la alta dirección para saber qué decisiones se tienen que tomar. Inclusive pueden ser decisiones que puedan llegar a un nivel de crisis, de formar un comité, o si ese comité ya existe en su empresa, poderlo activar. Ahora bien, muchos nos han preguntado qué sucede cuando en una casa existe un conato de incendio, o hay una fuga de gas, o de pronto se quedan sin energía eléctrica, o inclusive inundaciones, aprovechando que estamos en temporada de huracanes. Se requiere tener un plan familiar de seguridad. Si bien es cierto, no es un plan estratégico, pero sí a nivel táctico para saber cuáles son estos teléfonos de emergencia para el agua, para la luz, inclusive del médico particular, las pólizas de seguro. Todos estos grandes componentes revisten mucha importancia cuando suceden cosas que normalmente sabemos que pueden suceder, pero no estamos preparados para ello. Por eso es muy importante identificar el rol que juega cada papel de la familia, cada rol de la familia. Este papel que reviste importancia en momentos de crisis. El papá, la mamá, los hijos, pero también la familia hacia el exterior, normalmente porque conocen cierta información que gente externa no conoce. Entonces siempre tenemos la obligación de tener algún familiar que conozca dónde estamos y cuáles serían esas condiciones en caso de que nosotros, sobre todo en huracanes o ahora en el tema de los sismos, que están revistiendo mucha importancia. Un abrazo fraterno a Colombia, y bueno, hace algunas semanas también sucedió lo mismo en Venezuela. La verdad que necesitamos tener preparada la familia y a aquellas personas de confianza con información. Los tokens donde están, las contraseñas de los equipos de cómputo, las
estos sistemas de seguridad que muchas veces queremos solamente nosotros tener la contraseña de la caja fuerte. Bueno, si existe este plan familiar o un plan a nivel empresarial, debe de haber gente de mucha confianza que conozca cuáles son estas contraseñas. Antes hablábamos de los temas de sismos en México, en Japón, en Chile, en Turquía o en Italia, pero ahora también se están dando en Sudamérica. Ese es un tema que vamos a hablar muy pronto. Nos están pidiendo que hablemos sobre el tema de sismos, y ahí se aplican el tema del protocolo de manera muy puntual. México tiene muchísima experiencia después de lo sucedido en el año 85 con los protocolos ante condiciones de sismos. Bien, hablar de este tema de los protocolos de seguridad a nivel seguridad física y patrimonial, en verdad que a mí me llena mucho de emoción, porque tiene una estructura simple, básica, partiendo de este ISO 18788 que te da esa condición. Yo les decía estas grandes 4 etapas. En la primera, del diagnóstico o análisis de riesgo, para poder identificar cuáles son esas condiciones que, de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y nivel de impacto, ocurren en tu industria. Por ejemplo, hacemos protocolos sobre aspectos de contingencia o de emergencia, siempre y cuando tengan un nivel de frecuencia de ocurrencia y de nivel de impacto de relevancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer término, identificar cuáles son esas condiciones de riesgo. Por ejemplo, estamos junto a una tienda de pinturas. Sabemos que son gases, que ahí se encuentran elementos tóxicos inflamables. Debemos de tener un protocolo en caso de un incendio. Si vivimos, por ejemplo, en un condominio y tenemos gas estacionario, pero hay 4, 5 o 10 condóminos que pueden manipular el tanque de gas estacionario general, pues habría que tener mucho cuidado en conocer el mantenimiento de ese tanque. Entonces ya ahí tenemos 2 protocolos, el de incendio y el de fuga de gas. Pero si vivimos en una zona sísmica, pues también ahí tenemos un tercer protocolo, que es qué debemos de hacer ante un sismo. Si vivimos en una zona proclive a que impacten huracanes, bueno, ahí hay un cuarto protocolo de qué hacer en caso de huracanes. Pero, por ejemplo, si en nuestra industria podemos manipular maquinarias de corte, maquinarias de impacto que tengan alguna condición de riesgo para el operador, debemos de tener un protocolo en caso de que esa maquinaria le genere algún daño al operador. De pronto que pueda cercenar un miembro, como puede ser la mano, el pie. Tenemos que saber qué necesitamos hacer, no nada más el patrón o el jefe inmediato, sino esta brigada que se encuentra dentro de ese mismo sistema de seguridad que se implementa precisamente para atender este tipo de contingencias, o en este caso, cuando ya está en riesgo la vida humana, se convierte en emergencia. Porque muchos nos han preguntado también, ¿cuál es la diferencia entre una contingencia y una emergencia? Recuerden, como les dije al principio, la contingencia tiene fallas en la operación que puede generar algún retraso, y la emergencia ya son condiciones de riesgo para la vida humana. Por ejemplo, los trabajos de mantenimiento. Aquí en esta zona que se requiere la impermeabilización constante de los techos, debe de tener un cabo de vida el trabajador, quien está ejecutando estos trabajos de impermeabilización, para que pueda evitar una caída. Debemos de tener ese protocolo como trabajador dentro de un ambiente industrial, un ambiente de trabajos de obra, el trabajo de la construcción, para saber qué hacer si el operador sufre una caída. El tema de cortocircuito, que también es muy común. Es más, en la misma casa, condiciones de riesgo en caso de un conato de incendio, explosión del boiler. Nos han preguntado, ¿se requiere un protocolo? Por supuesto que se requiere un protocolo. ¿Cuántas veces no mandamos, y hoy que los jóvenes o los niños tienen contacto con este tipo de herramientas como son celulares, iPads o teléfonos en general, o electrónicas como puede ser el mismo aire acondicionado, el horno de microondas, la cafetera y demás? Debemos de tener un protocolo en caso de que se pueda suscitar un conato de incendio o un choque eléctrico.
Entonces, estos aspectos de generación de protocolos no están por demás. Primero, sacar esa lista de los posibles riesgos y amenazas que podemos tener en nuestra industria o en nuestra casa, y sobre eso empezar a redactar de manera cronológica ese protocolo. A lo mejor el nombre suena muy estratégico, pero la realidad es que es muy táctico. El protocolo es cuáles son los pasos que yo voy a seguir de manera puntual, cronológica, para ejecutar una acción, primero en la fase preventiva de ser necesario, o sea, antes, luego durante y al final, después, ¿qué podemos hacer? Y no necesariamente tienen que ser aspectos de emergencia. Por ejemplo, conocemos algunas industrias en donde se tiene un trabajo permanente con equipos químicos y, por ejemplo, plaguicidas, fertilizantes. Es muy común que existan contaminantes al activar este tipo de químicos por una mala operación. Por ejemplo, ¿cuántas veces no tenemos nosotros medicamentos o alimentos, quizá en la industria gastronómica, descompuestos, y se tiene una ingesta inadecuada, o cuando simplemente destapamos algún producto químico, lo olemos, podemos convertirnos en víctimas y tener una convulsión o inclusive poder desmayarnos y no sabemos qué hacer? Hay familias que solamente vive la mamá con los hijos. Hay que tener un plan. Si el niño se queda, por ejemplo, encerrado, hay que tener un plan para poder saber a quién le tengo que llamar y de qué manera. O las personas de la tercera edad. Es muy común hoy que personas de tercera edad tengan este tipo de condiciones de vivir de manera solitaria y no saber ni siquiera cómo poder activar un protocolo. Ahí está la clave para que nosotros intervengamos. Bueno, vamos a ir un corte y vamos a seguir hablando de los protocolos. Estamos en guardia. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En 1847 comenzó uno de los capítulos más importantes de la historia del sureste mexicano, la Guerra de Castas. El conflicto estalló tras años de despojo de tierras, abusos y condiciones de explotación que enfrentaban las comunidades mayas, quienes decidieron levantarse para defender su territorio, su identidad y sus tradiciones. Líderes como Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat encabezaron este movimiento que logró recuperar gran parte de la península de Yucatán y dio origen a Santa Cruz. Hoy Felipe Carrillo Puerto, uno de los principales símbolos de la resistencia maya. Aunque el conflicto concluyó a principios del siglo XX, su legado permanece vivo en la cultura, las tradiciones y la identidad de Quintana Roo. Conocer la historia es entender el origen de un pueblo que nunca dejó de luchar por sus raíces. Sigue más noticias. Grupo Cantón informa. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. De 2 a 3, el menú informativo con Adrián Cisneros. Y de 7 a 8 de la noche, el recalentado informativo con Brian Lara. Grupo Cantón, un hombre con potencia periodística. En Felipe Carrillo Puerto se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la cultura maya, el Templo de la Cruz Parlante. Su origen se remonta a la Guerra de Castas en 1850, cuando este símbolo espiritual se convirtió en una guía para el pueblo maya durante su resistencia. Con el paso del tiempo, la cruz parlante se transformó en una expresión única de fe, donde se fusionan la cruz del cristianismo con la ceiba sagrada, árbol que representa la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo en la cosmovisión maya.
Más de 170 años después, esta tradición sigue viva gracias a los dignatarios mayas y a los centros ceremoniales que preservan este legado. Un sitio que recuerda que la historia y la identidad de Quintana Roo también se escriben a través de sus raíces. Sigue las noticias en Grupo Cantón Informa. En Felipe Carrillo, Puerto, las imágenes captadas con dron por Grupo Cantón Informa muestran a varios monos araña desplazándose entre los techos del fraccionamiento Selva Escondida, en Puerto Morelos, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Gran Selva de la constructora Grupo Miraro. Vecinos de la zona aseguran que la deforestación ha reducido el hábitat natural de esta especie protegida, obligándola a acercarse cada vez más a las viviendas en busca de alimento y refugio. Ante esta situación, habitantes piden la intervención de las autoridades ambientales para verificar el impacto del proyecto y garantizar la protección de la fauna silvestre. Entérate de más noticias en Grupo Cantón Informa. En 1847 comenzó uno de los capítulos más importantes de la historia del sureste mexicano, la Guerra de Castas. El conflicto estalló tras años de... En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia. Estamos regresando a esta segunda cápsula de En Guardia. Estamos hablando esta tarde de los protocolos de seguridad. No debemos dejar solamente en incertidumbre aquellas condiciones cuando tengamos alguna duda de qué hacer. La incertidumbre no es buena en ningún sentido, porque hoy, con tanta información, con tantos medios de comunicación, es sencillísimo poder ingresar a casi cualquier componente electrónico y buscar información. Hablábamos hace unos días que precisamente el 12% de la población que consume los medios de comunicación son niños menores de 12 años. Imaginémonos, en este mundo tan comunicado, no podríamos dejar pasar la gran oportunidad de saber qué hacer de manera sobre todo profesional. A eso me refiero cuando consumamos información que realmente sea profesional, que sea información fidedigna, que venga de alguna fuente de gobierno, una fuente de alguna organización, de alguna empresa y de algún líder de opinión que conozca sobre la materia. Nosotros en Guardián ya tenemos muchísima experiencia, larga trayectoria con un equipo en verdad de profesionales, y hace un momento en la cápsula anterior que saludé a la licenciada Julis y al licenciado Francisco, bueno, pues ya también la gente del staff dijo, ¿y por qué a nosotras no? Un fuerte abrazo y saludo a la distancia a la licenciada Janet, a la licenciada Idelia, a la licenciada Tere, que nos están escuchando y viendo, y ellas saben perfectamente de qué estamos hablando en el caso de los protocolos, porque en todo momento están con nuestros clientes muy atentas, dándole la información muy puntual, generando estos tips de seguridad, desarrollando estrategias, porque de ahí parte todo. Casi no hay una sola cosa que no se sepa cómo se tiene que actuar. El problema es que queremos actuar ya en la fase de reacción. Recuerden que hay 4 etapas. La prevención, que debe de estar el 70% ahí de las acciones que nos van a ayudar a que, si la condición de riesgo que se pueda convertir en una amenaza se ejecute, la prevención va a mitigar al menos en un 70% esa posibilidad de que esa amenaza pueda impactar a la organización o a la persona. Luego, en la segunda fase, la parte de disuasión, ahí debemos de encontrar esas condiciones que normalmente la misma señalética nos ayuda, como peligro alto voltaje, cuidado, no pasar, fuego, sistema eléctrico, disminución de velocidad. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a disuadir cualquier condición, o inclusive estas señaléticas color rojo, verde, amarillo, naranja, nos dan una idea del nivel de impacto que puede tener en caso de suscitarse ese fenómeno.
Y bueno, una tercera etapa, la protección, en donde el candado, las bardas, el sistema de blindaje nos va a ayudar a protegernos. Y luego la última etapa, la etapa de reacción. Ahí también hay mucho que hacer, siempre y cuando nosotros tengamos esos protocolos, y por eso es importante el tenerlos vivos. Luego dicen, bueno, los protocolos están por escrito. Sí, tienen que estar por escrito, normalmente a la vista, cerca, enmicados en una carpeta. Pero también dicen, bueno, y si sucede, nadie va a acudir al protocolo para poder saber qué hacer en caso de un sismo. En efecto, nadie va a acudir al protocolo. Lo importante es que en la fase de prevención, que se ejecuten de manera escrita los protocolos, se estén capacitando todo el personal constantemente. En las Fuerzas Armadas tenemos un lema que dice que el personal solamente tiene 2 condiciones de trabajo: o estás en operación o estás en capacitación. O estás en operación o estás en capacitación. No hay tiempos muertos. No hay manera que alguien que conozca bien su trabajo no lo ejecute, porque hay una práctica repetitiva. En la Marina, en este caso, le llaman zafarranchos. En el medio civil, en la industria, en lo general, en la seguridad privada les llamamos ahí simulacros. Entonces es muy importante los simulacros, porque te va generando una conciencia, pero sobre todo una memoria, en donde identificas hacia qué punto ir o cuál es esa condición para que tú puedas saber qué botón apagar, cuál es la salida de emergencia, bajo qué estándares tienes tú que participar cuando ya formas parte de un equipo de trabajo dentro de una organización. Y ahí es donde están estas brigadas, que son además obligatorias en las industrias en lo general, para poder hacer un trabajo en equipo y ante un tema de incendio, un tema de sismo, poder saber qué es lo que vamos a hacer. Incluso si hay algún colaborador que de pronto tiene un accidente, forma parte todo el personal de una brigada y va a hacer funciones como un camillero, va a hacer funciones para poder ayudarle a hacer un torniquete, un vendaje, siempre y cuando obviamente las condiciones así lo obliguen, y se tiene que llamar, en este caso a Cruz Roja o a los servicios médicos que se tengan contratados, para que de inmediato algún profesional pueda atender el acto. Pero este primer respondiente ante esa condición de riesgo son los mismos elementos, ya sea en la casa o inclusive en la oficina. Entonces, por eso es muy importante, cuando hablamos en este caso de la ejecución de protocolos, que esta memoria, y sobre todo la memoria colectiva entre todos, con una comunicación efectiva y asertiva obviamente, con un liderazgo capaz y con el nivel de confianza adecuado, tengamos la certeza de que cada compañero de trabajo dentro de la organización sabe qué hacer en caso de un sismo, en caso de un incendio o algún daño generado, puede ser en algún accidente o inclusive algún accidente que puede ocurrir con maquinaria en cualquier tipo de industria. Ahora bien, hablando específicamente de los protocolos, hay 5 componentes muy importantes que tienen los protocolos. El primero de estos componentes es la estandarización profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que un protocolo se va a ejecutar de la misma manera, no importando quién es el ejecutivo o en este caso el guardia a nivel táctico, que tenga la responsabilidad de hacer la tarea que le corresponde de acuerdo al protocolo que estemos hablando. Entonces, no importa si es de día o es de noche, no importa a quién le toque estar de guardia, pero el protocolo tiene que estar estandarizado. Ahora, para poder lograr esa estandarización, es obvio que necesitamos hacer simulacros. Es obvio que el protocolo tiene que estar por escrito y además sabérselo casi de memoria, casi de forma intuitiva. Y miren que en las Fuerzas Armadas se tienen, a ver, ¿quién no ha visto, por ejemplo, en esas películas cuando alguna condición de riesgo se tiene en un avión? Inmediatamente desde la azafata, el copiloto, el piloto, el mecánico de aviación sabe exactamente qué hacer, qué botón apretar, qué palabras conducir, de qué manera dirigirse a la tripulación, al resto de la tripulación, inclusive a los pasajeros en los aviones comerciales. Lo mismo sucede en los barcos
ya sea un barco comercial o un barco de guerra. Se tienen los zafarranchos para poder actuar ante cualquier tipo de condición de riesgo. Y si es un tema ya de combate, bueno, se llama zafarrancho de combate. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la ciudad. ¿Cuántas veces no hemos visto en los noticieros las emboscadas que sufren nuestros miembros de las Fuerzas Armadas o la misma policía? Ellos ya saben cómo actuar en caso de alguna emboscada, del caso algún encuentro con delincuencia organizada, y de manera muy específica están estandarizados. Obviamente esto se planifica a nivel operacional y a nivel estratégico para poder conocer cuáles son esas condiciones de riesgo en determinado momento, pero el protocolo está estandarizado. El segundo componente importante es una estandarización de la actuación. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, en el orden que se encuentra el protocolo, ese ABC, ese 1, 2, 3, 4 como pasos, los tiene que hacer. O sea, no puede, por ejemplo, salirse y luego regresarse para cerrar la válvula, porque seguramente ya las condiciones de riesgo ya son mucho mayores. Ya no hay manera de poder ingresar si ya está inundado el espacio físico con humo que puede provocar alguna intoxicación, o incluso con llamas, en donde, a pesar de tener los equipos contra incendio, la escafandra, los guantes, el traje, las botas y demás, ya no es necesario poder ingresar, simplemente porque ya las condiciones de riesgo sobrepasan la misma naturaleza humana, aún con todo el equipo. Y lo mismo si fuera alguna condición de riesgo en caso de un sismo. Regrésate porque vas a buscar la laptop, o porque vas a buscar, no sé, la información, el documento, déjalo, y lo único que te dice el protocolo es que tendrás que salir porque debiste tenerlo a la mano, debiste de haberte asegurado poder primero refugiarte en un lugar seguro y ya luego la parte material. Eso lo dejamos al final, pero el mismo protocolo te va llevando. Por eso el segundo aspecto importante dentro de un protocolo es precisamente la actuación estandarizada. Tercero, personal capacitado. Cuando hablamos de tener una capacitación, esto tiene mucha relevancia porque normalmente nos ponemos a analizar la situación hasta que suceden las cosas. Hay que estar preparados. Les decía hace un rato, hay mucha información hoy a través de medios electrónicos. O sea, ¿se puede lograr tener acceso a la información? Por supuesto que sí, pero hay que leerla, hay que cultivarse, hay que generar una cultura organizacional en materia de seguridad. Ya es un aspecto familiar o ya es un aspecto profesional en tu trabajo. Pero la capacitación permanente, donde incluyen estos simulacros, tenemos que realizarlos. Y además de forma ordenada, bajo el mando, bajo el liderazgo de alguien especializado. Tampoco es algo fortuito que simplemente se ejecute de forma al azar. Tiene que venir en ese protocolo una estandarización que certifique además que la persona está preparada para poder ejecutar esa acción. En una cuarta condición tiene que ver con la prevención y la respuesta. Cuando estamos en condiciones de crisis, lo más importante es esa inteligencia emocional para evitar caer en una condición de pánico. Quien ejecute una acción dentro de un protocolo debe de saber, porque ya está preparado, porque ya conoce su actuación, porque ya ha hecho simulacros y además está estandarizado, debe de conocer ese proceso de forma cronológica, cómo lo tiene que ejecutar. Y es ahí donde la inteligencia emocional prevalece con un alto contenido de importancia. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando empezamos a sentir que estamos en una condición de crisis? Si no estamos preparados emocionalmente y técnicamente, seguramente nos vamos a quedar sin ejecutar nada. Es ahí donde los niveles de liderazgo se tienen que considerar también para la toma de decisiones. Si existe un líder que debe tomar la decisión y no la está tomando y está poniendo en riesgo al resto, por eso casi siempre en los grupos de trabajo, después de el líder, bueno, pues viene otra persona más que trabaja de la mano y que toma decisiones, o en la ausencia de este líder tendrá que tomarse esas decisiones. ¿Para qué? Para evitar que eso se pueda convertir en una catástrofe y que haya a lo mejor hasta pérdidas humanas que se pudieron evitar. Por eso es muy importante esta parte de prevenir, pero también de saber
cómo vamos a reaccionar, que es esta famosa respuesta. Y por último, esta quinta condición es la mejora continua. Se dice que aquello que no se puede medir es muy difícil que se pueda mejorar. Y la mejora continua, que nació allá en los años 70 en Japón, pues tiene que ver con ese avance de estas condiciones. En el ISO, por ejemplo, 18788, que habla del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, hay una condicionante muy importante que dice que la incidencia se tiene que identificar esa condición de raíz que la llevó a cabo. O sea, se suscitó por alguna causa raíz. Una segunda condicionante tiene que ver con quién es el responsable de que eso que sucedió en el pasado, haya vuelto a suceder en el presente. Quiere decir que ya no hubo una identificación de ese riesgo, que fue un histórico y que se volvió a repetir. Pero si no hay un histórico y se ejecutó alguna acción en donde se puso en riesgo a la organización o a la persona, dice el ISO que debe de haber un responsable de normalmente una falta de mantenimiento, no se previno haber cerrado las válvulas, no se dio la instrucción de que se hiciera a lo mejor un recorrido de supervisión, y en la tercera cápsula vamos a hablar de estos temas de la supervisión. Por eso es importante que en la mejora continua se identifique primero la incidencia, cuál fue la causa raíz y quién fue el responsable. Y por último, en la cuarta etapa de la mejora continua es ¿y qué acciones vamos a tomar? Y además, ¿quiénes vamos a participar en esa mejora continua y para cuándo vamos a ver un cambio, un resultado? Esto es importante y repito, no nada más para temas de seguridad. Si lo hablamos para temas de desarrollo personal, en materia humana, si lo vemos en el aspecto financiero, si lo vemos en una condición, por ejemplo, de negocios, comercial o de marketing, bueno, si esto nos salió bien hoy, ¿qué pasa si hacemos algunos cambios para poder mejorar? La mejora continua no tiene que ver con el error, sino con la posibilidad de ejecutar acciones aún mejores a pesar de que las actuales son buenas. Eso es la mejora continua. Por eso los protocolos tienen este sentido de poder saber de manera general que quien lo va a ejecutar, a pesar de que está preparado, vamos a saber ese registro si efectivamente, tal como lo planeamos, se ejecutó ahí en los simulacros. Y cuando venga esa condición real, sin dudarlo, la ejecución tiene que salir todavía mucho mejor que el simulacro. Esa es la mejora continua. Ahora bien, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver precisamente con estas condiciones que hoy estamos viendo en este tema, como lo son los protocolos, y es la supervisión. Bien, vamos a hablar en esta segunda cápsula de la supervisión y vamos a detallar aspectos que se ven en la supervisión, como son los rondines, como son las bitácoras y la capacitación en la tercera cápsula. ¿La supervisión qué es? La supervisión son esas condiciones en donde alguien que ya tenga conocimiento sobre la condición específica de riesgos y la actuación de los protocolos y consignas del elemento táctico va a verificar que se estén cumpliendo en el deber ser. Normalmente se dice que alguien, para poder liderear, para ser jefe, es porque sabe hacer el trabajo a nivel táctico. Esto no precisamente se cumple casi siempre en seguridad o en las Fuerzas Armadas, en la seguridad privada, una vez que ya eres mando medios, porque normalmente ya estuviste en el área táctica. Alguien a nivel contramaestre, maestre o primer maestre o teniente ya pasó por ser normalmente o soldado, cabo, sargento. Entonces no es que llegue, o casi siempre no ocurre, al menos que tenga alguna especialidad, pero casi siempre ocurre de que viene trabajando desde el nivel más táctico y va escalando en un plan de carrera. En el caso de guardián en seguridad, nosotros tenemos el guardia, luego tenemos a un jefe de turno, luego un jefe de servicio, luego un jefe de sector, un jefe de localidad, y posteriormente pasa a haber un supervisor y luego un coordinador. Todos estos forman parte de esta estrategia
de un plan de carrera para que ellos puedan tener precisamente el conocimiento desde el nivel táctico hasta el nivel operacional. Vamos a un corte comercial y en el tercer espacio les vamos a hablar precisamente sobre estas condiciones muy específicas de lo que se trabaja en una supervisión. Estamos en guardia. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón Informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. De 2 a 3, el menú informativo con Adrián Cisneros. Y de 7 a 8 de la noche, el recalentado informativo con Brian Lara. Grupo Cantón, un hombre con potencia periodística. Felipe Carrillo Puerto se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la cultura maya, el Templo de la Cruz Parlante. Su origen se remonta a la Guerra de Castas en 1850, cuando este símbolo espiritual se convirtió en una guía para el pueblo maya durante su resistencia. Con el paso del tiempo, la cruz parlante se transformó en una expresión única de fe, donde se fusionan la cruz del cristianismo con la ceiba sagrada, árbol que representa la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo en la cosmovisión maya. Más de 170 años después, esta tradición sigue viva gracias a los dignatarios mayas y a los centros ceremoniales que preservan este legado. Un sitio que recuerda que la historia y la identidad de Quintana Roo también se escriben a través de sus raíces. Sigue las noticias en Grupo Cantón Informa. En 1847 comenzó uno de los capítulos más importantes de la historia del sureste mexicano, la Guerra de Castas. El conflicto estalló tras años de despojo de tierras, abusos y condiciones de explotación que enfrentaban las comunidades mayas, quienes decidieron levantarse para defender su territorio, su identidad y sus tradiciones. Líderes como Manuel Onioay, Cecilio Chi y Jacinto Pat encabezaron este movimiento que logró recuperar gran parte de la península de Yucatán y dio origen a Santa Cruz. Hoy Felipe Carrillo Puerto, uno de los principales símbolos de la... En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. Regresamos en este tercer bloque de En Guardia. Soy el doctor capitán Manuel Gerbeles Rascón y hoy un día especial porque hablar de los protocolos de seguridad nos llena de mucha emoción, sobre todo cuando tenemos a nuestro personal táctico operativo haciendo una labor incansable, teniendo muchísimas horas de trabajo y nada más motivante cuando llega algún mando medio, también alta dirección, a visitarlos a sus puestos de trabajo. Qué mejor y nada más satisfactorio que recibir una felicitación, una buena palmada, un buen gesto, una sonrisa de saber que este elemento de seguridad a nivel táctico está haciendo un trabajo impecable. Y esto tiene que ver con factores, como lo dijimos en la primera y la segunda cápsula, la capacitación, la disciplina, el orden, el respeto, la puntualidad, la confianza, una muy buena comunicación. No es algo sencillo porque esto requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo constancia, permanencia. Hay muchas condiciones de riesgo en donde todos los días están expuestos militares, policías, marinos, en fin, todos aquellos que trabajamos dentro de la industria de la seguridad, nuestros guardias de seguridad, sus mandos medios, el personal de ejecutivos están de manera permanente revisando toda la operación y es ahí cuando reviste la importancia de la supervisión. Nosotros en Guardián, no nada más los mandos medios, que es este nivel operacional, supervisa el trabajo
de los elementos de seguridad, que es el nivel táctico, sino también los ejecutivos a nivel alta dirección, a nivel estratégico, porque sin una buena supervisión no hay este contacto para poder identificar que las cosas se estén haciendo tal y como están en el nivel estratégico, que normalmente ahí lo identificamos con estos planes a corto, mediano y largo plazo, pero ese papel tiene que pasar a la praxis en la realidad, supervisando que efectivamente se estén cumpliendo. Y les decía, nada más gratificante que tener a un cliente que te da las gracias porque el elemento de seguridad está haciendo las cosas bien. Nosotros nos basamos en el ISO 18788, como les dije en un principio, que es una norma a nivel internacional, pero también el ISO 9000, que tiene que ver con procesos de gestión de calidad. O sea, la calidad en los procesos. ¿Qué procesos? Todos. Cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es que funciona esto? ¿Con todos los procesos tienen que ser con calidad? Sí, todos los procesos. Hemos mapeado más de 1,200 procesos en las 8 áreas de trabajo, de calidad, marketing, ventas, comercial, negocios, recursos humanos, finanzas, jurídico, sistemas. Y hay áreas que tienen 80 y otras que tienen 120 procesos. Entonces, más o menos, para que identifiquemos un área en materia de seguridad, andan entre 80 y 120 procesos. Y cada uno de estos procesos tiene una función. O sea, no es que se ejecuten así nada más, sino el jefe del área tiene a su vez un perfil de puesto que a su vez tiene una función, y esa función, que es el cumplimiento de su misión, esas tareas muy estratégicas y genéricas, se tienen que convertir en tareas específicas, basadas en un objetivo. Y el objetivo viene de acuerdo a la misión. Y la misión significa tarea más propósito. Entonces, una misión es una tarea o varias tareas para conseguir un propósito. Entonces, tenemos una misión como empresa, pero también tenemos una misión por área. Y el responsable, el líder, hablábamos en la cápsula 2 del liderazgo, que lleve a cabo su trabajo es porque está basado en un perfil de puesto. O sea, para que seas líder quiere decir que tienes que cumplir con un perfil de puesto adecuado. Y el perfil de puesto tiene 4 condiciones. Tu experiencia, que son estos años que hayas trabajado en esa posición. Segundo, tiene que ver tus conocimientos, tus capacidades, qué tanto sabes, dónde te preparaste, cómo te preparaste, cuánto estudiaste, qué estudiaste. Tercero, tus habilidades, destrezas, que son aspectos más de índole cualitativo. Y, por último, estas condiciones que pueden ayudar a transformar realmente esa función. Aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Y tiene que ver con las actitudes. Las primeras, estas destrezas, habilidades, son aptitudes con P, pero también hoy con aspectos de inteligencia emocional, como lo dijimos en la cápsula 2, cuando tomamos decisiones como líderes y sobre todo estamos en una condición de crisis, la actitud con C tiene muchísimo que ver. Entonces, ese perfil de puesto, experiencia, conocimientos, aptitudes y actitudes con C, es determinante para saber que el objetivo se puede o no lograr. Para que se pueda lograr necesitamos de las funciones, que son específicas, pero al mismo tiempo abarcan grandes condiciones. Y a partir de ahí vienen los procesos. ¿Qué son los procesos? ¿Cómo se hace cada función? Para poder hacer una función necesitamos procesos. Ahora, para poder hacer los procesos necesitamos procedimientos, que son los procesos de los procesos. Y un procedimiento tiene un manual de instrucción, que ya son de manera muy específica y detallada, el color, el tamaño, el botón, la temperatura, a ese nivel de detalle. Un manual de instrucción. Y el manual de instrucción todavía tiene gráficas que apoyan. Entonces no hay manera que cuando se tiene un manual de organización perfectamente bien diseñado, la estructura no falla. Puede haber otros tipos de condiciones o causas externas normalmente en donde viene el riesgo. Pero ahí es donde entra precisamente una buena supervisión. Les decía que tenemos 5 aspectos muy importantes de hacer una buena supervisión. Un aspecto relevante tiene que ver con el monitoreo en tiempo real. Si nosotros no estamos supervisando
Hoy podemos supervisar de manera electrónica a través de un GPS, a través de sistemas de rondineros digitales, que puede ser con tarjetas, puede ser con bastones, o inclusive a través de las cámaras, con o sin inteligencia artificial. La primera es que tiene que ser en tiempo real. Si nosotros supervisamos y no es en tiempo real, estamos reaccionando. Puede ser que mejoremos, pero si se hace la indicación para la mejora de manera inmediata en tiempo real, es muy probable que no se cometa el error, que se pare esa condición que nos puede ir llevando de generar un riesgo a una amenaza y de ese riesgo se pueda convertir entonces en un peligro. La segunda es la ubicación de las rutas. Cuando supervisamos tenemos que saber qué estamos supervisando, cómo podemos optimizar estas rutas, hacia dónde tenemos que ir, en qué horarios inclusive, o igual y determinar que vamos a hacer horarios aleatorios, pero sí saber a dónde vamos a supervisar, qué vamos a supervisar. No nada más es llegar y simplemente ver, sino tenemos que saber observar y analizar. El tercero es analizar indicadores. Si no sabemos, por ejemplo, cuántas incidencias ocurrieron, qué tipo de incidencias ocurrieron en el lugar, y no tenemos indicadores, o sea, métricas que pueden llevarse al nivel de KPIs, estos Key Performance Indicators, no hay manera de que podamos progresar. ¿Se acuerdan que en la cápsula 2 hablamos de la mejora continua? Aquello que no se mide, no se puede mejorar. Cuarto, auditorías y verificaciones. Ahí es muy importante. Si hay alguna condición de riesgo, es importante que a lo mejor busquemos un poco más a fondo al nivel de auditoría. ¿Cuántos participan en esta auditoría y hasta qué nivel de profundidad? Puede ser auditoría de tipo financiero, de tipo químico, industrial, gastronómico, jurídico, de recursos humanos. Las auditorías pueden ser, dependiendo de la industria, de cualquier tipo. Pero la única característica es que debo de conocer qué es lo que quiero buscar en una auditoría. Y por último, una respuesta inmediata. Si nosotros no actuamos de forma rápida, de forma consciente, con criterio, con el nivel de liderazgo y con ese factor de determinación para tomar decisiones, creo que no estamos siendo lo suficientemente confiables como líderes. Por eso vamos a hacer una segunda parte de este programa de protocolos, porque hay mucho de qué hablar. Les decía yo en un principio que este es uno de los temas favoritos para mí. Podemos quedarnos a hablar muchísimo tiempo, pero bueno, nuestro tiempo se ha terminado por hoy y nos vamos a ver muy pronto la próxima semana en otro tema que nos han solicitado también. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Soy el doctor Capitán Manuel Herles Rascón y estamos en guardia. Recuerda, la mejor herramienta de protección es la información. Nos escuchamos en la próxima emisión de En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. Presentado por el doctor Capitán Manuel Herles. Recuerda, la mejor herramienta de protección